Acompaño a empresarios y a emprendedores de distintas partes del mundo a encontrar ese equilibrio entre lo interno y el mundo de los negocios. En este espacio te voy a compartir mis herramientas y experiencias que me han ayudado a tener una vida más plena, tanto en el mundo personal como en el mundo de los negocios, así como exprimir al máximo las experiencias y herramientas de nuestros invitados. El despertar no tiene que ser un camino solitario y en este espacio compartimos herramientas que te ayuden a evolucionar. Hoy es un día muy especial y muy bonito para mí. Es un sueño de niño tener la oportunidad de compartir con gente maravillosa y tener conversaciones de corazón a corazón. Y el podcast se llama Coelevación, yo creo en honor a una amistad que hace muchos años yo tuve con mi amigo Dito que murió, y que cuando yo reflexionaba de lo que significaba esa amistad y lo que hizo esa amistad, era una sensación que yo sentía, una energía que yo la fui descubriendo hasta llamarla coelevación. Y para mí la coelevación es cuando dos o más personas se conectan de una manera que intencionalmente uno hace lo que esté en sus manos para ver a esa persona florecer. Y tener a alguien en la vida así creo que es clave. Tener al menos una persona con quien uno tenga esa energía. Años después, en una de esas magias de la vida, conocí a Sandra, que es mi invitada y mi esposa, y empezaron a pasar cosas maravillosas, así que bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Sí, y yo creo que me encantaría empezar por ahí, por cuando nos conocimos, ¿no? ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahorita y cómo vamos navegando en esa energía de coelevación? Pero yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué es para ti la coelevación desde tu punto de vista? Para mí la coelevación, y es una palabra que he aprendido de ti, es una energía de cuando, como dices tú, dos o más personas se unen y ponen a un lado su necesidad de brillar, crecer, y más bien se sienten halagados y como nutridos de ver que el otro crezca. Y cuando hace uno todo lo posible para que el otro crezca o sea feliz, es como que el efecto boomerang que también se le devuelve a uno. Entonces se convierte como en una danza, como un infinito. Crece el uno, crece el otro, crece el uno, y todos se van juntos para arriba. Es como esa filosofía, ese dicho así de abuelita de o todos en la cama o todos en el piso, ¿no? Sí. Como todos volando. ¿Qué recuerdas tú dónde estábamos cuando nos conocimos? Cuando nosotros nos conocimos y empezamos a salir, yo estaba pasando todavía por el luto de la muerte de Dito. Había salido de todos los negocios donde estaba, y estaba en un proceso intenso de reconstrucción. Pero ¿qué recuerdas tú de dónde estabas tú y dónde estábamos cuando nos conocimos? ¿Te refieres a cuando te conocí por primera vez o cuando empecé a salir contigo? No, yo creo que cuando empezamos a salir. Cuando empezamos a salir. Sí. Yo acababa de hacer un brinco valiente, siguiendo mi corazón, porque lógicamente no tenía sentido, de mudarme de mi vida perfecta. O sea, tenía comodidad, tenía mi práctica, mi oficina, clientela, o sea, tenía todo muy cómodo, pero había empezado como esta pullita que ya no me siento cómoda dentro de mi zona de confort y necesito moverme de aquí, y como que la vida me empezó a decir, muévete, 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 y decidí dar un brinco valiente y me lanzo a esta ciudad, y en ese momento apareces. Lo cual es curioso porque siento que nuestra relación tiene una intención inconsciente de nuestro crecimiento y como apoyarnos en el crecimiento, y pues ese fue como el momento en donde yo acababa de lanzarme así como al vacío de voy a confiar que mis alas van a abrir. Puede que no, pero abrieron, y bueno, fue súper importante tu compañía y tu proceso en ese momento. Sí, en ese proceso yo estaba en una búsqueda muy intensa, con muchas heridas, muy abiertas, y creo que pasamos
unas etapas muy, muy bonitas cuando nos conocimos, la manera como nos conocimos, a través de preguntas, pero también vinieron crisis rápidas. En mi caso, en esa navegada de la muerte de Edito y tratar de conseguir o descubrir mi propósito y después irme all in con el propósito tardó bastante y yo creo que ahí fue clave tu acompañamiento, ¿no? Y lo que te quisiera preguntar es, en esa energía de coelevación por todos estos momentos que hemos pasado, ¿qué es para ti lo que hace mágico una relación de pareja? Lo que para mí hace mágica una relación de pareja es, en lugar de pensar que el otro te va a salvar o te va a arreglar la vida o que su presencia, digamos que sea como la meta, ¿no? O sea, la meta es tener una pareja y cultivar esta relación, es más como que estar con una persona que va a ser un espejo que te va a presentar tu próximo camino de crecimiento con un reto. Es súper incómodo. Y que al mismo tiempo hay un compromiso que se va a quedar ahí para acompañarte mientras tú lo ves y lo trabajas. Y que, o sea, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Empieza como esta pelota de ping-pong de, entré en un proceso, tuve un trigger con lo que me dijiste, y luego un trigger para ti, y así como entender que al final el objetivo de una relación es que yo saque mi versión más genuina, más auténtica, más libre, más poderosa, por medio de ir soltando todo lo que no soy, que suena fácil, pero es un proceso medio desgarrador, medio conflictivo a veces. Pero sí eso, como ese compromiso a yo voy a ser mi mejor versión y gracias por detonarme para liberarme de lo que no soy. Sí, y esa parte, por ejemplo, para mí ha sido clave haber descubierto, gracias al espejo de esta relación, muchas heridas de niño que yo tenía y que no había descubierto, que no había conectado los dots. Por ejemplo, hay una que es, yo creo que en este trabajo he logrado que realmente bajarle el volumen a los referentes externos, lo que piense otra gente, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que había uno que cuando hay alguien que yo amo y yo me siento juzgado, me voy a un patrón que pongo una pared china. Y obviamente en el caso de pareja es muy doloroso para mí porque me aíslo y es muy doloroso para ti. Y lo he venido trabajando con mucha conciencia. Y me da curiosidad desde tu punto de vista, cuál es el tuyo y cómo hemos venido bailando este proceso de sanación de yo ir entendiendo que el trabajo está en quedarme, que el trabajo está en crear esa intimidad emocional que yo creo que cada vez hemos ido cultivando. Yo no estaba acostumbrado a tener intimidad emocional, todo lo contrario, y creo que tú me has ayudado a sostener ese espacio para verdaderamente ser vulnerable emocionalmente con mi pareja, y eso lo valoro mucho porque creo que ha sido algo que, aunque me ha costado un montón, me está ayudando a sanar muchas cosas. Claro. La pregunta es, ¿cuál es mi mayor? Me encanta la pregunta y te la quiero responder, pero antes de eso quiero decirte algo sobre el tuyo y por qué entiendo que es perfecto que ese sea el tuyo y de donde yo vengo. Yo vengo de una familia en donde la profundidad era como un valor y aprendí desde muy pequeña un patrón de hay que resolver, hay que hablar. De hecho, cuando yo digo hay que hablar, son palabras que escuché y ojo, al decir esto no quiero culpar a nadie de mi familia. Siento que todo es perfecto y así como hemos aprendido, todos somos culpables, pero no hay que echarle la culpa a nadie, ¿no? Entonces, en mi crianza, yo tenía inclusive como unas reuniones familiares en donde era una belleza de que cada quien pasa en orden y, digamos, el defecto y la cualidad de todos los que están en esta
reunión y teníamos que aguantar, ¿no? O sea, te están diciendo un defecto, pero aguanta y crece. Y entonces, también por la naturaleza de mi profesión, yo pensaba que venir y enfrentar a alguien con, aquí es donde yo veo que hay un crecimiento para ti, esto es lo que yo veo que debería de mejorar, etcétera, era la manera correcta de hacerlo. Y temprano en mi relación contigo era como un desfase de, ya va, o sea, estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer porque te amo, pero tú me lo recibías con, tengo que irme porque me estás juzgando. Entonces, eso fue un regalo porque al final me enseñó como contemplar, entender, ya va, es mío. Si me molesta a mí, pues voy a hacer un proceso yo y después voy a encontrar las palabras desde un lugar de responsabilidad y poderlas expresar en lugar de venir y decir, yo sé qué es lo mejor para ti. Lo cual era muy arrogante de mi parte, ¿no? Entonces, si bien ha sido difícil el proceso de esa herida en la que chocamos, si veo como, si me zoom out y veo, es como, wow, para mí es un regalo también porque no era la manera en como yo debería seguir y yo estaba convencida que esa era la manera. Volviendo a mi herida, yo siento que la invitación más grande que yo tengo es mi independencia. Sentir que yo puedo pararme con mis pies y como o sea, en mis dos pies, darme lo que necesito y ser como un árbol, ¿no? Que puede dar sombra para mis hijos, para la gente en mi ecosistema, pero sentir que no necesito de los demás porque puedo ver esa tendencia de sentirme desempoderada, sentirme víctima, tener este patrón de automáticamente algo pasa e irme a este rol de pobrecita yo, no puedo, me toca sola. Y esa creencia es muy dolorosa. Entender que nadie está diseñado para tener que hacerlo solo, pero tampoco se trata de depender de alguien más. Entonces es como encontrar tu propia fuerza, lo cual me ha permitido conectarme. Y lo estoy diciendo hoy en un día de poder, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no pierdo esa fuente de que hay algo que me cuida, me guía, y busco en los humanos esa fuerza y es la constante invitación, que es doloroso porque tengo como que darme cuenta que, ok, no hay estructura, no hay apoyo y me toca a mí sola y luego encontrar esa ancla o esas anclas que ahí es donde está mi poder. Yo creo que una vez conversando hicimos como un descubrimiento de esos patrones de cuando uno era niño. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando era niño, buscaba mucho el amor de mi papá. Pero la forma como yo lo hacía, en vez de engage con él, en vez de tratar de, yo me retraía a mi cuarto, ¿no? Y en el caso tuyo era más bien engage con él. Uh-huh. Y es curioso porque después como que fuimos descubriendo y oímos en algún lado que esa manera de uno buscar el amor de la figura paterna o materna también se refleja en las relaciones de pareja y que cuando hay conflictos uno tiende a retirarse y el otro tiende a tratar de resolver. Uh-huh. Y se genera una dinámica que el que más quiere resolver más aleja al otro y entonces a veces no hay un entendimiento consciente de eso y yo creo que hemos ido entendiendo y sanando tanto esa historia de ese niño que ahora sí es safe quedarte, es safe conversarlo. Y eso ha sido, la verdad, que en pareja uno de estos regalitos que aplica a otras áreas de la vida también, porque estos patrones se repiten. Te quiero hablar de algo porque para mí hay un momento de nuestra relación muy bello, que es un momento donde yo estaba pasando por una situación difícil con un socio y estábamos en un festival de música medicinal y yo tomé un poquito de medicina y entré en un lugar de mucha confusión, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que tú me preguntaste y me dijiste, ¿qué sientes? Y yo te dije, me siento muy confundido. Y me dijiste, eso no es una emoción, ¿qué sientes? Eso era la cabeza. Y era mi cabeza no queriendo sentarse con las emociones, que es otro de los grandes regalos que tú me has dado, aprender a sentarme de las emociones, porque mi mente racional no me permite ya muchas veces estar con emoción. Y cuando me hiciste esa pregunta, me acuerdo que sentí algo que nunca había sentido, y es que estuve con mi vergüenza.
y era desconcertante estar con mi vergüenza, porque yo había sentido vergüenza, pero nunca me había sentado con la vergüenza. Y recuerdo que me dijiste algo maravilloso, no solamente cuando me senté con la vergüenza, sino que después analizando me dijiste, la vergüenza es una emoción tan densa porque te conecta con todos los data points de tu vida. Todas las veces que has sentido vergüenza y no las has podido sentir. Háblame un poquito de ese tema de la vergüenza y cómo lo vives en la pareja también. Sí, siento que no hablamos suficiente de la vergüenza y por eso la vergüenza tiene tanto poder, porque ella se nutre del secreto, del silencio. Y cuando podemos compartir, que es incomodísimo, ¿no? Compartir que tenemos vergüenza con alguien, como que pierde un poco su poder y la podemos ver y la podemos descomponer. Pero claro, y entender lo universal que es. Todos sentimos vergüenza, ¿no? Qué bonito que traes este tema, porque la vergüenza para mí ha sido la emoción que más daño me ha hecho, y creo que tal vez esto aplica para mucha gente, y que constantemente tengo que revisar y honrarla, o sea, darle su lugar, porque, o sea, ella puede hacer que yo tome unas decisiones muy dañinas para mí, como hice en mi pasado, y entramos como unos ciclos de vergüenza que ella se esconde y se muta a arrogancia. O sea, normalmente pensamos, estoy avergonzado, me voy a flagelar, que es lo que hacemos algunos, pero luego hay otro modo que es, voy a ser arrogante, te voy a... Entonces sí, ese día fue muy importante porque primero hay que entender que ella está ahí. Y como dices tú, entre más inteligente una persona es como que tratamos de pensar, think our way out of an emotion, o sea, tratamos de pensar y racionalizar para salirnos de una emoción incómoda, y entonces podemos pasar toda la vida distrayéndonos, racionalizando, culpando a los demás, o sea, versus de realmente sentarnos, que fue lo que yo te invité a hacer en ese momento. ¿Qué sientes? Estoy confundido, eso no es una emoción, vamos, siente, no pienses, siente. Y me dijiste, wow, tengo mucha vergüenza. Y yo me senté contigo, ok, vamos a darle un espacio a tu vergüenza. Y era ese momento, ¿no? En que es como tan pesada y tan densa que uno siente que lo atrapa y que nunca se va a poder salir de ahí. Pero si estás con alguien que te está acompañando con compasión y empatía, diciéndote, sí, todos sentimos vergüenza, entiendo que es incómodo, pero te prometo que si te quedas con ella, eventualmente se va a mover como una nube. Y recuerdo perfectamente, porque yo había leído a Brené Brown de este tema de la vergüenza y el antídoto de la vergüenza, la empatía y todo eso. Pero yo recuerdo haber estado en ese momento y sentir cómo a través de tu compasión y cómo a través de cómo tú estabas conteniendo ese espacio, yo físicamente sentía cómo se disipaba. O sea, cómo ese cúmulo tan negro donde yo estaba siendo mi peor enemigo, porque esa es la historia realmente que a mí me pasa. Cuando entro en esa contracción, cuando algo pasa que me da vergüenza, me conecto con toda esta historia de terror y me convierto en mi peor enemigo. Y es curiosísimo porque cuando uno está en esa energía de su peor enemigo, te empiezas a convertir en tu peor versión frente a otra gente también. Empiezas a ser peor amigo, empiezas a ser peor papá, porque estás en esa energía. Y te estás protegiendo de que no salga la historia que te estás contando de todo mal conmigo, hay un problema conmigo, no soy una buena persona, ¿verdad? Porque como hemos escuchado, hay niveles de vergüenza, desde me humillaron, tengo pena, tengo culpabilidad. La vergüenza ya es como una creencia engranada en el sistema de hay un problema conmigo y yo no quiero que la gente sepa que hay un problema conmigo. Entonces creo toda una falsedad para protegerme de que la gente vea esa historia que yo me estoy contando, pero resulta que si la cuento en un espacio seguro me doy cuenta que no era verdad y la puedo descomponer. Ahora, este tema de las emociones, ¿no? Y especialmente en el caso de pareja. Yo, por ejemplo, que no estaba acostumbrado a hablar de emociones, que no estaba acostumbrado a sentarme con las emociones, que estoy aprendiendo,
desde tu punto de vista, por ejemplo, porque muchas veces uno solo necesita el contenedor, no necesita que lo arreglen. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los hombres, siento yo que nuestra mente racional muchas veces cuando nuestra pareja tiene algún tema emocional o algo, uno tiende uno tiende a tratar de resolver. Y no es lo que la otra persona está pidiendo. No. ¿Cómo ves tú eso en nuestra relación y en general? Sí, en general veo que como es tan incómodo, y creo que esta palabra la he mencionado mucho, pero es que hay que entender que sentarse con una emoción es incómodo y por eso es que nos distraemos, pensamos, hacemos otras cosas, ¿no? Hay que entender que simplemente el acto de algo está pasándome, ¿no? Como de decir, algo me está pasando, ¿qué es lo que siento? Y poderle poner un nombre a la emoción es la mitad del trabajo. La mayoría del tiempo estamos tratando de decir, no. Y es lo que aprendimos. Estás triste y te dicen, no esté triste, no llore, no se enoje. Claro. No solamente porque te amo y no quiero que sufras, que pienso que vas a sufrir si te das permiso de sentir, sino porque yo estoy incómodo con tu tristeza, con tu rabia, entonces salgámonos de acá. Entonces, en relación, nos va a pasar, especialmente con este compromiso de sacar nuestra mejor versión, que hay detonadores que nos van a llevar a emociones reprimidas, que hemos reprimido 500,000, y que la vuelta es sentir, por medio de lo que estoy sintiendo ahorita, conectar con lo que he sentido y quedarme conmigo y poder transformarlo a, wow, aquí está el mensaje. O sea, normalizar las emociones son mensajeras. Traen información sobre lo que nos apasiona, nuestra misión, lo que nos mueve, lo que queremos hacer, en lugar de pensar que solamente es la mente la que debe gobernar nuestra vida. Para mí las emociones son clave porque tienen una conexión con mi alma. Entre más siento, más conectada estoy, aunque a veces no sea una emoción deliciosa, ¿no? No le quiero decir negativa porque le estoy dando una connotación que la voy a resistir. Si la resisto, le voy a dar más fuerza. Es como un niñito que le tiene miedo a la noche o pensando que hay un monstruo debajo de su cama. Lo que solíamos hacer de niños era, no voy a bajarme de mi cama porque el monstruo me va a agarrar el pie, ¿no? Y entre menos me movía, más fuerza le daba al monstruo. Hasta el día que uno valientemente decide ir de pronto con el papá, ¿no? Y con una lámpara a ver, mira, no hay un monstruo. Y ahí se desaparece el monstruo. Pero entonces, claro, tengo miedo de sentir miedo, le doy más poder al miedo. Y resulta que cuando tengo la valentía, y esa es como la palabra clave o la emoción clave, me doy cuenta que debajo del miedo había algo importante, algo bonito, inclusive amor de pronto. O sea, debajo del duelo, por ejemplo, que es algo que tú y yo hemos hablado porque yo te conocí en un proceso de duelo importantísimo y de hecho eso me conectaba más a ti. O sea, yo podía sentir un poquito de lo que sentía tu corazón y ni siquiera poderme imaginar la tristeza que había dentro de él, pero entender que el duelo es amor que no puedo dar. Entonces, wow, qué triste que no puedo dar este amor, pero si lloro porque no puedo dar el amor, eventualmente me doy cuenta que es amor y se expande mi espíritu, ¿no? Entonces, hay que sentir. Sí, y eso me lleva porque me interesa mucho de tu perspectiva y tu propio proceso, por ejemplo, mi relación con la comida, ¿no? Que tú has vivido todo este proceso en el último año de gran transformación con ese tema, pero yo siento que es algo que tengo que seguir, o sea, que estoy trabajando y seguir trabajando y lo veo relacionado con las emociones. Tú en tu caso que tuviste un desorden alimenticio, yo no sé si lo mío es desorden alimenticio o adicción a la comida, no, o sea, no sé cuál es la diferencia. Pero evidentemente hay un componente de comida emocional que todavía batallo porque siento cuando estoy en un lugar emocional muy intenso, me voy inmediatamente a la comida, ¿no? Ahorita estoy adicto a las cotufas, que por lo menos es mejor que el Whopper de Burger King. Pero, 100%. pero
pero es un work in progress que definitivamente está atado a las emociones. Y yo creo que la pareja evidentemente juega un rol muy importante en cómo creamos el espacio psicológico saludable para que uno pueda navegar las emociones, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo, yo no sé muchas veces cómo navegar las emociones. A veces me cuesta muchísimo inclusive ponerle nombre, como ese episodio que tú me preguntas, pero ¿cuál es la emoción? Yo, confusión, pero eso no es una emoción, pero eso es lo que siento, ¿no? Pero dale para la emoción. Entonces, creo que la pregunta es, este tema de adicciones o el desorden alimenticio, ¿dónde estás con eso hoy? Y cómo ves la pareja jugando un papel en eso. Es un constante trabajo. En el momento que siento que lo resolví y llegué, me mandan a primer grado de nuevo y me doy cuenta que estoy comiendo cotufas porque algo pasó y no sé qué fue lo que pasó. Y volviendo a la vergüenza, yo entiendo y me tomó un proceso descubrir que yo desarrollé una relación con la comida insana porque tenía mucha vergüenza inconsciente, o sea, ni siquiera en mi consciente, ¿no? O sea, había una vergüenza que yo había guardado por mucho tiempo y entonces entendí en algún momento que cuando yo dejaba de comer o eventualmente, porque pasé por muchas etapas de las posibilidades de un desorden alimenticio, cuando yo comía, yo empujaba esa vergüenza para abajo. O sea, cuando esa vergüenza salía que yo no sabía entender lo que era, yo me ponía a comer y la empujaba para abajo y claro, ¿qué va a pasar con ella? Pues no hay otra más que salga desaforadamente, ¿no? Entonces, la manera en que yo pude eventualmente sanar este desorden alimenticio, que por mucho tiempo dije, es una condena, o sea, no, porque son como etapas, viene como en olas. Me acuerdo en ese momento que estaba como tan ahí, de escuchar que Jane Fonda, que es una mujer que yo admiraba mucho, tenía como 50 años en esa época, todavía tenía un desorden alimenticio. Yo dije, no hay, o sea, esto no se va a curar. La manera de poder empezar a curarlo, y claro, fue un proceso, fue sentándome con mis emociones, entendiendo, por mucho que yo aprendí, me hablaban de esto y mi familia y tal, yo no me estoy permitiendo sentir y he adoptado este comportamiento como un mecanismo de poder navegar una emoción porque me daba cuenta, o sea, mentalmente algo está pasando, me pongo a comer y como que ya no siento y después vuelve toda la vergüenza. Total. Entonces era empezar lentamente como a escribir todo esto siento, sin el juicio de por qué siento todo esto, que es el problema. O sea, uno siente rabia, ¿no? Y lo que suele hacer es tirarle vergüenza. ¿Cómo vas a sentir rabia? Entonces no entiendes la rabia, pero si tú más bien la sostienes, tengo rabia, bueno, vamos a entender de dónde viene la rabia y vamos a ver con qué eventos conecta. La sostienes con compasión a ti mismo, entonces entiendes un poquito la rabia y puedes ordenar. Es como un enredo que puedes ordenar y decir, ok, entonces en pareja, qué preciosura que puedas tener a una persona que no solo te dé la seguridad de que todo lo que tú sientes está bien. O sea, no te voy a juzgar por sentir algo. ¿Es verdad lo que sientes? Que es la otra. O sea, en pareja no, suele pasar, claro, como a mí me incomoda tu emoción, ¿no? Entonces, si tú me dices, es que estoy triste porque se te olvidó el aniversario. Pero ¿cómo vas a estar triste por eso? O sea, no es la gran cosa, ¿no? Ahí estoy tirándote el no deberías de sentir eso. Pero sí estoy triste, es verdad. Lo que no es verdad es el cuento que te armas de por qué estás triste, pero la tristeza es verdad. Entonces, dar el espacio, ok, es verdad. Veamos, estemos un rato en la incomodidad juntos y luego veamos. Sí, a mí me pasó con eso algo muy interesante, porque cuando se invalidan las emociones, de cierta manera, ese niño que está dentro de uno también se siente invalidado y dispara muchas cosas. Yo recuerdo hace muchos años que llevé a Santi, mi hijo, a cortarse el pelo a mi barbero, y cuando él salió se puso a llorar porque no le había gustado cómo le había quedado el pelo.
Y yo le decía, ¿cómo vas a llorar por esa vaina? ¿Cómo vas a llorar por esa mariquera? Y yo fui bien duro con él. Y después con el tiempo dije, wow, o sea, invalidándole totalmente como él se sentía, ¿no? Ujú. Y creo que eso nos pasa mucho en las relaciones, porque mezclamos, o sea, nos metemos como en la historia de la emoción y nos sentimos como que es algo en contra de nosotros. Si alguien se siente frustrado, o si alguien se siente triste por algo que nosotros hicimos, atacamos la emoción en vez de reconocer la emoción y después, Es tu emoción. correcto, Veamos por qué tú te sientes así. correcto, En lugar de yo sentir, es mi culpa que tú te sientes, que es lo que solemos hacer. correcto. Además, volviendo a tu punto, si tú eras un niño en donde no expresabas tus emociones, más bien te ibas al cuarto, tal. Si yo te invalido una emoción, te estoy volviendo a recordar, no, vete a tu cuarto, aquí no es seguro que tú. Entonces la importancia de que tú honrar tu valentía de decir, estoy sintiendo esto, lo voy a decir, y es súper vulnerable decírtelo porque te estoy enseñando lo que yo creo que es una debilidad, especialmente como hombre, ¿no? Se supone que tú deberías de ser una estructura firme, que no siente, ¿no? Ese es como lo que nos enseñaron que debería de ser. Y solo para que sepan, Ujú. desde la perspectiva de una mujer, para mí no hay nada más valiente y admirable que ver a un hombre llorar, que ver a un hombre decir que está triste, que siente, es una belleza. Yo me acuerdo un momento específico de eso que fue cuando nos mudamos juntos por primera vez, Ujú. bueno, por segunda vez, después de la pandemia como que formalmente nos mudamos juntos y en ese caso yo había alquilado mi apartamento, me estaba mudando a tu apartamento y yo estaba muy revuelto. Me acuerdo. Y era muy loco porque no había nada más que yo quería que nos mudáramos juntos y estaba muy emocionado, ilusionado con todo lo que venía, pero había algo dentro de mí que no estaba bien. Y recuerdo que fui a una healer muy querida que ella en un momento me dijo, ¿qué pasó en tu vida cuando tenías los 13 años? Y fue como, wow, sé exactamente lo que pasó, porque fue un momento que nos mudamos a Maracaibo, la familia se dividió en dos, yo no quería irme para Maracaibo, tuve un proceso muy duro en esa mudanza y ella me dijo, bueno, ese niño cada vez que tú te mudes se le dispara eso. Y fue wow, y me acuerdo que llegué a la casa y te empecé a contar llorando, eh, de hecho la tristeza que sintió ese niño cuando se mudó a los 13 años y creo que fue un momento muy bello de los Ujú. dos. Y creo que fue la primera vez que yo me permití llorar contigo de algo que yo estaba sintiendo que nos afectaba a los dos, porque obviamente había probablemente llorado con el tema de Edito, pero este era un tema que era como de mi proceso, que me estaba desnudando. Sí, lo interesante es, aquí es donde se chocan las heridas, ¿no? Porque tú estabas pasando por un proceso que te detonó mudarte y yo estaba observando que tú no estabas Jolín, presente y era como, ¿será que no quiere vivir conmigo? claro, Entonces uno se empieza a armar un cuento. claro. Entonces ese momento de apertura y de vulnerabilidad fue muy revelador y nos unió muchísimo porque fue como, wow, qué lindo. Me acuerdo de verte llorar y entender, porque aparte tú decías, me da tristeza que mi comportamiento te causa esta Claro. tristeza. Entonces como que pudimos ver el dolor de los dos y ver cómo se disipaba solo con darle el lugar, que es lo que no hacemos, ¿no? Y en esta danza de parejas, ¿cómo ves tú el rol de esa individualidad de cada uno y de esos puntos donde nos tocamos? ¿Cómo envisionas tú esa danza? Sí, ese ha sido como mi constante trabajo, porque lo que a mí me pasa, y volviendo como a mi misión más grande de crecimiento, digamos, es que yo soy una mujer muy apasionada. Entonces, y yo creo que gracias a mi proceso, como que mi propósito, digamos, tengo un tiempo de saber cuál es. Y tengo la fortuna de poder vivir en propósito y que mi trabajo me nutra de esa manera y
estar como alineada ahí. Sin embargo, observo cómo tengo la tendencia de perder mi identidad, o sea, de perderme cuando me apasiono por algo. Entonces, llámese proyecto nuevo, ¿no? Me apasiono tanto por el proyecto que entonces puedo perder esa esencia que es el don que me dieron, lo que tengo que hacer, como, bueno, voy a hacer esto para que el proyecto... Y cuando volteo a ver es como me perdí, o sea, me pasa contigo, ¿no? Como que, wow, amo a Ozzy, quiero estar con Ozzy, quiero construir esta relación con Ozzy, también como esos patrones de roles mujer-hombre, ¿no? Y yo soy la encargada de que esto funcione. Y en el proceso volteo y es como, wow, me perdí hace un mes, o sea, y tengo la fortuna que tú eres un hombre muy independiente, en una constante búsqueda de su libertad, que no me permite entrar en una dependencia. O sea, siempre como que me estrello, ¿no? Entonces, el otro día estábamos hablando con nuestro terapista, porque eso también es una muy buena recomendación. O sea, cuando uno está en herida, uno no logra, y cuando los dos están en herida, no logra salirse de la herida para ver desde arriba, y a veces necesitas a una persona objetiva, sabia, que diga, a quien ambos respetan, que diga, un segundo, observemos que tú estás en tu herida, tú. Él nos dijo una metáfora, algo así como que es que la pareja es en donde está el vehículo, el carro, ¿no? Y echa gasolina para poder seguir navegando. Y yo me quedé pensando en esta individualidad, porque entonces yo me puedo perder en buenísimo el carro en el que vamos los dos y pongámosle todo al carro de los dos y echémosle gasolina al carro de los dos. No, 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 es cada quien tiene un carro. Lo que pasa es que nos reunimos en la gasolinera y le echamos gasolina juntos, pero luego cada quien se va en su carro a donde quiera explorar y luego vuelve y se nutre. Y bueno, puede decir, ¿no? Necesito un poquito más porque necesito más tiempo para nutrirme o esto me ayudaría. Pero entender que al final yo tengo mi carro, tú tienes tu carro, yo tengo el modelo que a mí me gusta, tú el que a ti te gusta, voy a donde se me dé la gana, regreso te cuento. A donde tú fuiste no es personal conmigo, o sea, porque pues tú tienes tu misión independiente y mi trabajo es ser un espacio seguro para que puedas venir a reflexionar, de pronto redirigir la ruta porque pues no me gustó donde fui. Pero nada de lo que tú haces tiene que ver con... O sea, es personal a mí si te fuiste a algún destino que no te gustó, ¿no? Sí. Que es a donde siento que uno se atrapa. ¿Por qué fuiste para allá? Es como, yo voy para allá, pero bueno, nos vemos en la noche. Y desde ese espacio de no juicio, de curiosidad, podemos de pronto ver, voy a moverme un grado hacia la derecha y ese grado que me mueva va a tener un impacto. Y de mi camino me traje esto para ti, ¿no? Para que te lo lleves en el tuyo. A mí me encanta ese ejemplo de la gasolinera y una de las cosas que yo creo que va al core de esta energía de coelevación es cuando en estas relaciones nos convertimos en fans verdaderos uno del otro, ¿no? Sí. Porque yo creo que esa perspectiva, creo que ese empoderamiento o esa energía de aun cuando las cosas están mal o no están saliendo de la manera como tú piensas, hay una perspectiva de alguien que te ama y que está viendo esos superpoderes y que te dice, dale, sigue, que mira esto en perspectiva, ¿no? La perspectiva que a veces uno pierde cuando se contraen esas emociones. Entonces yo creo que en pareja esa energía de coelevación es esa gasolinera donde te juntas y donde aun cuando se están navegando momentos difíciles, hay ese acompañamiento, ese apoyo. Y yo he ido aprendiendo que las fortalezas que uno tiene, los dones que a uno Dios le dio, cuando los pone al servicio, hay esa magia que genera también esa energía de coelevación que permite que la pareja también se emocione del proceso del otro. O sea, yo veo con fascinación tu proceso desde que nos conocimos, todas las cosas por las que hemos hecho, retiros, aprendizaje, aventuras, enseñanzas. Es fascinante conectar hoy en día los dots y mirar para atrás y decir, wow, aquí ha habido una energía de coelevación súper poderosa, ¿no? Y yo te quiero decir algo sobre eso.
tú no tienes una idea de lo que yo aprecio tu perspectiva. O sea, yo siento que tú vives ese valor de la coelevación conmigo siempre. Bueno, no sé si siempre, a veces le meto el dedo al enchufe ahí, pero... Claro, como para volver a Claro, encontrar el... claro. Pero, o sea, realmente quiero como tomarme un minuto para decirte que cuando yo estoy confundida o algo está pasando, afectada o no sé qué rumbo tomar o tengo opciones tal, y yo me siento contigo en el balcón y es como, bueno, está pasando esto, yo siempre puedo contar con tu opinión o tu perspectiva un poquito como por encima de lo que yo no estoy viendo y siempre impulsándome a crecer. O sea, siempre me presentas cuál es el mejor, la pregunta, ¿cuál es el mejor outcome acá? Nunca me deja ser víctima. Y eso es demasiado valioso en mi vida. Porque, digamos, a veces uno busca la opinión de un amigo que sabe que le va a validar el drama y entonces, ay, sí, aquel me hizo esto, y tú no me dejas ir ahí. Es como, ¿cuál es tu parte? Pero yo creo que como pareja a uno va teniendo como realizaciones también que se van incorporando en el sistema operativo. Y yo creo que hemos logrado incorporar una que es este entendimiento que la vida pasa para nosotros. Y cada vez más rajuñamos eso de que la vida pasa a través de nosotros si estamos limpios, ¿no? Pero eso de que pasa para nosotros hace que juntos podamos, cada vez que uno esté, meterle un poquito más de perspectiva e irnos más al corazón y profundizar un poco más para decir, ok, que realmente es lo que está pasando y no quedarnos en el tema de las heridas y los patrones clashing, sino buscar, ok, aquí esto está pasando para algo y yo tengo que decir que recientemente que he pasado por un proceso bien intenso de sanación, esa perspectiva me la has dado tú también, ¿no? Entonces yo creo que las parejas cuando abren esa puerta de trabajar conscientemente es un constante recordatorio de realizaciones que ya hemos tenido, pero cuando uno está en la herida se le olvidan. Pero tener una pareja con la que uno está trabajando, y como dijiste tú ahorita, nosotros hacemos terapia con un terapista maravilloso, en momentos que estamos bien, pero siempre vamos descubriendo estas perlas e incorporando herramientas y operacionalizando el crecimiento. Y yo creo que esa es parte de la coelevación. La coelevación es que todo lo que nosotros estamos haciendo para crecer también lo estamos aportando de vuelta a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros entornos y en todo lo que hacemos, ¿no? Total. Siento que nos damos un espacio de algo que le escuché ayer a Andrés Parra que dijo, simplificó el término espiritualidad, ¿no? Porque uno piensa que es el que, no sé, va a la montaña, etc. Él dijo, la espiritualidad básicamente es que las cosas que te pasen no le eches la culpa a los demás y que tú te responsabilices. Y creo que ese siempre es como el espacio que nos damos. Okay, ¿cuál es tu parte? ¿Para qué está pasando esto? Y no dejarnos culpar a los demás, porque entonces nos perdemos del regalo, del crecimiento, de la responsabilidad, de sentirnos que estamos co-creando una vida. Tú sabes que bonito eso que dices, Andrés Parra. Cuando tú hablas de mi tema de la libertad, es interesante ver cómo eso ha ido evolucionando, porque yo creo que en un principio yo entendía la libertad como un escape, ¿no? Era casi como rebelde. Era como rebelde y un escape a todo esto. Y hoy en día he ido entendiendo que la libertad realmente que yo estaba buscando, que sigo buscando, es la libertad del piloto automático, es la libertad de tu cabeza. De mi cabeza, Total. claro, a todos esos patrones por heridas, creencias, que uno va como piloto automático por la vida, y yo lo llamo, por mucho tiempo lo llamé, cuando empecé a atar cabos, el carrusel del sufrimiento existencial, ¿no? Que estás dando vueltas sufriendo y cada día es igual o peor al día anterior y estás dando vueltas y los personajes cambian, pero los dramas siguen. Entonces como que, ¿por qué yo seguía co-creando esto? Sí. Y estaba en una conciencia de víctima total, que todo el mundo se tomaba ventaja de mí, todo tal. Y me tomó 8 años de terapias y después los viajes con la medicina, de empezar a entender, ya va, yo estoy co-creando, y lo que dice Andrés Parra, de asumir la responsabilidad. Yo estoy
siendo el esclavo de los demás si los culpo de mi estado. Exactamente. Entonces la libertad es, ok, ¿cómo me salgo yo de esta sin los demás? Porque si no, sigo siendo un esclavo. Y estoy culpándolos de que me quitaron mi libertad, pero no, es que yo les puse un lugar para yo ser esclavo y pierdo mi... Y cuando yo pienso en eso y pienso los retiros que hicimos en Hoffman alrededor de los patrones y todo eso, ¿cómo ves el tema con nuestros hijos? ¿Cuál es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Sabiendo que obviamente hay historias que se han contado de momentos que no hemos estado, de reactividades que hemos tenido, así como a nosotros nos ha tocado sanar mucho a esos niños que sufrió de muchas maneras, con padres con los que amamos, hicieron lo mejor posible, pero ese niño no entendió muchas cosas. Total, y se armó un cuento. Y se armó un cuento. Y tiene una versión de nosotros que en parte hemos alimentado y en parte se han construido, así como hicimos nosotros de nuestros papás. Dos cosas. Uno, que los vamos a mandar vamos a invertir en mandarlos a Hoffman cuando sea la edad, porque todos tenemos que pasar por un proceso de darnos cuenta de cuánto daño nos hicieron nuestros papás. Yo creo que en algún momento hay que hacer un podcast solo de Hoffman y los retiros, pero para los que nos están escuchando, el Hoffman Institute, recientemente salió una entrevista de Oprah a uno de los fundadores del Hoffman Institute, se los recomiendo mucho, pero bueno, trata de esta relación con las figuras maternas y paternas, y cuando uno era un niño, los patrones y las historias que se contó, las heridas, y cómo funcionamos bajo piloto automático por eso. Sí, y la otra es entender que nuestra labor de padres no es inculcar nada, ¿no? Es simplemente ofrecer el espacio para que ellos saquen su versión auténtica en lugar de... O sea, todos estamos muy programados. Tengo que hacer esto es así, creo esto, esta es mi religión, esta es mi cultura, Y eso es lo que nosotros llevamos todo este tiempo, con mucho respeto a nuestra familia, ¿no? Pero desaprendiendo para volver a encontrar quién soy yo, para qué estoy aquí, cuál es mi conexión limpia con Dios, ¿no? Entonces, si nosotros logramos, en lugar de tratar de educar, que yo sé que esto suena como bien contradictorio a lo que deberíamos de hacer como padres, más bien de permitir que ellos descubran quiénes son sin juzgar, sosteniendo eso y nutriendo su relación con Dios, en lugar de inculcar cómo debería de ser, y más bien cómo es tu relación, ¿no? Ellos se van sintiendo más poderosos y bueno, van a tener esa ancla que les va a ayudar a navegar en los retos que tengan, porque es que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y que van a saber que siempre vamos a estar aquí ofreciendo este espacio en donde nos pueden contar lo que nos tengan que contar. No los vamos a juzgar, los vamos a apoyar, entendiendo que igual la vamos a cagar. O sea, porque es como ley de la vida. Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, por lo menos abrimos una comunicación muy honesta en donde nos puedan decir en qué hemos fallado o qué necesitan. Y en esta dinámica muy bonita que tenemos, porque tengo los míos, tú tienes los tuyos, nos juntan. Es lindísimo cuando estamos todos juntos. Entonces hay como una diversidad de personajes, de personalidades que nos enseñan muchísimo a nosotros y nos retan y son estos grandes maestros, pero también como un proyecto de dejar ser, observar y ofrecer esa seguridad que tanto es un valor muy lindo de nosotros que le ofrecemos a la gente con la que trabajamos, ¿no? Sí, ahorita hicimos un experimento que creo que tenemos que hacerlo con todos los chamos, que hicimos el Strength Finder de Gallup a Santi, y la verdad que nos impresionó mucho lo que salió ahí. Entonces sí. Como yo creo que intencionalmente yo algo que estoy tratando de hacer mejor es ver esas fortalezas que tiene cada uno de nuestros hijos y fomentárselas e invitarlos a que eso lo más conscientemente lo incorporen en todo lo que hacen uh-huh. en su vida, porque yo cuando analizo mi vida y miro para atrás y digo en ese piloto automático que estaba checking boxes de lo que debería ser el uh-huh. éxito por fuera, todo el mundo, wow, qué vida, qué tal, y por dentro yo estaba muy roto, y cuando yo hice un inventario estaba totalmente desconectado de lo que yo creo que eran dones que yo tenía. Claro, y solo para complacer a tu padre, ¿no? Solo para complacer entre otras personas, exacto. Buscar la validación de mi papá.
Pero cuando uno empieza a conectarse con esas fortalezas, ya son cosas referentes internos y empieza verdaderamente a florecer, porque es como ese engagement con la vida de si estoy conectado a esta fortaleza, la vida me va a tirar estos retos bonitos para crecer que me van a estar constantemente sacando de mi zona de confort. Ujú. En este momento de tu vida, si yo te diría, ¿qué te tatuarías en este momento de tu vida? De hecho, quiero tatuarme algo ¿Qué? y es súper ridículo. Eh, nunca me he querido tatuar nada, pero tengo ganas de tatuarme algo. ¿Estás listo? Sí. Ok, yo tengo muchos lunares en mi cuerpo y en algún momento pensé que no se veían bien por cosas que escuché tal. Entonces, en todo este proceso de aceptar mi cuerpo, que ha tenido muchas capas y digamos, pensé que ya lo había sanado a cierta edad, pero después vuelve como otra etapa y me vuelvo a enfrentar como otra vez a aceptarme y amarme incondicionalmente. Quiero hacer algo con estos lunares que tengo aquí, que siento que son como unos ojitos, y quiero tatuar como la carita alegre para que, o sea, como la sonrisa, ¿no? Uh-huh. Para que cada vez que yo mire abajo, es como que me está sonriendo. Por eso te digo que es muy ridículo, porque no es así un símbolo, sino que simplemente es un recordatorio de que hay que sonreírle a la vida y que la vida me está sonriendo y que encuentro como esta felicidad en la sencillez de todo sin que tenga que ser tan profundo, que es como mi tendencia, ¿no? O sea, a veces hasta mi hija me dice, no es tan deep, mami, o sea, es como esa simpleza de el punto de todo el trabajo es divertirme, saberme divertir, no me tengo que tomar tan en serio. Y entre más me burle de mí es cuando ahí estoy donde tengo que estar. Entonces, A mí no eso. me gusta el burle, mientras más se ría uno. No sé, tengo como una alergia porque estoy De trabajando también burlarse. el tema ese de bullying, Ok. que bueno, da para otro podcast también, pero bueno, te amo mucho, muchas gracias Yo por también. este experimento de hoy que estamos lanzando y, y bueno, que sea el principio de muchas conversaciones bonitas que nos quedaron pendientes. A ti. Y con esta conversación bendigo esta decisión tuya de seguir aprendiendo, que sé que es eso. Seguir aprendiendo, conociendo gente increíble y coelevándote desde la seguridad y la humildad de tu corazón. Gracias. A ti. Muy bien, esto estuvo muy bien. Estuvo muy divertido. Sí, estuvo